Muy bien, buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 27. Vamos a continuar con los salmos y vamos a llegar a este salmo, versículo 1. Vamos a leer el salmo entero, completo, y vamos a ir con la exposición del salmo. Leamos el Salmo 27 completo, ¿ok? En versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El Señor bendiga la presentación, la exposición de este maravilloso Salmo 27. Muy bien. Este salmo es muy familiar para todos los creyentes. Lo cantamos. Incluso me acuerdo, en la clase de jóvenes cantamos, me parece que los 3 primeros versículos del Salmo 27. El Salmo 27 es atribuido a David. David es el que puede decir: el Señor es mi luz y mi salvación. Cuando se juntaron contra mí los malignos, aunque un ejército acampe contra mí, ¿quién sino David pudo tener la experiencia durante toda su vida, desde el día en que fue ungido por Samuel, pasando por la persecución de Saúl, pasando luego por las persecuciones producto de su propio hijo Absalón, hasta el final? Guerras acompañaron al hombre de Dios, al hombre de acuerdo al corazón de Dios. Si hay alguien que puede escribir de acuerdo a las experiencias de cómo estar en medio de la batalla o en medio de gran conflicto y cómo no colapsar, cómo no desesperarse, cómo no entrar en pánico en medio de grandes angustias, creo que es David. Es por eso que David escribe estos salmos, para mostrarnos ejemplos, experiencias, cómo él experimentó a Dios en medio de todas las tribulaciones. Y eso hace de los salmos algo tan cercano a los creyentes, tan práctico, tan real. Eso es lo que hemos tratado de exponer a través de todas estas semanas de estudio en el libro de los Salmos. Salmo capítulo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Precioso salmo. Los creyentes hacen suyo la primera línea del salmo: el Señor es mi luz y mi salvación. Pero los invito en esta hora
en esta hora de estudio bíblico, el poder entrar en el mensaje del Salmo, entrar en qué quiere decir el Salmo 27, cuál es la emoción del Salmo. La emoción del Salmo es de seguridad. Cada vez que usted estudia el Salmo, si me acepta un consejo, trate de entender, apreciar cuál es la emoción del Salmo. La emoción, lo que quiere comunicar el Salmo es seguridad. Es seguridad. Eso es lo que comunica el Salmo 27. Seguridad, protección, asilo, refugio. Esa es la emoción que quiere comunicar, el sentido de protección, lo que quiere comunicar este Salmo 27. Muy bien, les sugiero la siguiente estructura de este Salmo para poder estudiarlo y tener un mapa. ¿Bien? Vamos a tener un mapa, este es lo que nos va a guiar. En el versículo 1 al 6, vamos a ver que el salmista declara su confianza y gratitud en Dios. Usted va a leer el versículo 1 al 6 y se va a dar cuenta cómo el salmista va creciendo hasta que al final llega en los últimos versículos de esta sección a estar en una roca en alto y cantar al Señor. Si usted se da cuenta, el versículo 1 al 6, la emoción es de júbilo, es de gratitud, es de alabanza. Pero entonces viene el versículo 7 al 12, donde el salmista clama a Dios por ayuda en medio de gran aflicción. En medio de gran aflicción. Si usted quiere presionar un poco más el punto 1, el salmista declara su confianza y gratitud, es un agradecimiento. Pero el versículo 7 al 12 cambia a lamento. A lamento. Muchos de los que estudian el Salmo 27 no entienden cómo estas dos partes se pueden unir. Y algunos dicen que aquí tenemos dos salmos. Bueno, yo creo que tenemos uno. Y vamos a ver qué nos enseña el Señor. ¿Por qué el salmista, el poeta, va de agradecimiento, va de gozo a lamento? Cuando no es el orden en muchos de los salmos. Los salmos parten en lamento y terminan en gozo. Por ejemplo, el Salmo 22 o el Salmo 69. Parten en tristeza, pero terminan en el cielo, en la altura. Pero el Salmo 27 parte con agradecimiento, pero en esta sección del 7 al 12 va en lamento. Pero en la conclusión, el versículo 13 al 14, el salmista nos va a dar su consejo. Nos va a dar cómo no colapsar en medio de gran aflicción, en medio de grandes problemas. ¿Quién de los que está escuchando este mensaje no está en problemas? ¿Quién puede decir y mandar un mensaje en el chat, ¿cierto? Y decir, Renzo, este mensaje no es para mí? ¿Quién de los oyentes no está en aflicción, en pruebas, en dolor, en problemas, en dificultades? Entonces la pregunta del Salmo, la aplicación del Salmo es, ¿cómo no colapsar? ¿Cómo no desesperarse? ¿Cómo no ser como lo del mundo? ¿Cómo no seguir eso? ¿Cómo seguir otro camino? ¿Cómo confiar en el Señor? El salmista nos va a dar su clave aquí, el secreto, por así decirlo, que ha estado aquí hace más de 2000 años. Bueno, leamos entonces el versículo 1 al 6, donde el salmista declara su confianza y gratitud en Dios. Vamos a leer entonces el versículo 1. Vamos a ir analizando o destacando algunas verdades en estos versículos. ¿Muy bien? Versículo 1. Lea conmigo el versículo 1 en la palabra de Dios. Dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No lo dije, pero debo decirlo porque está aquí y no quiero saltarlo. Encontré por ahí uno de mis escritores favoritos comentando acerca de la aflicción. Y entonces me encontré que este escritor habla algo acerca del Salmo 27, lo toca así tangencialmente. Y dice él, respecto a este Salmo, algo que quiero compartirles. Precioso, mire, escúchelo. Dice él, lo que tenemos en este Salmo es lo que podríamos llamar una estrategia para la vida. Una estrategia para la vida. Significa cómo enfrentar la batalla en el conflicto de la vida. Dice él, como ustedes saben, nosotros tenemos que tener una estrategia, no tan solo tácticas.
Porque si no tienes estrategia, pronto serás derrotado. Para tener la victoria, debes tener una estrategia. Pues bien, en este salmo tenemos una estrategia para la vida, para la victoria. Y esta es la estrategia. Escuchen, esta es la estrategia. Nosotros debemos siempre comenzar en el cielo con Dios. Eso es lo que hace el salmista. Esta es la gran estrategia. Cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, siempre comenzar con el cielo. Y luego venir a la tierra y enfrentar los problemas de la vida desde la perspectiva de Dios. Dice él, nunca comience sus problemas con los hombres, nunca con la tierra, nunca con los hombres. Siempre comenzar en el cielo y quedar en el cielo. Este es el gran mensaje del Salmo 27. Este es el gran mensaje, este es el gran secreto. Que el salmista comienza con Dios, comienza en el cielo y va a ver sus problemas y las guerras que se levantan contra él desde el punto de vista de Dios. Hermanos, no es todo lo contrario que hacemos nosotros, no es todo lo contrario. Perdemos corazón, nos desanimamos y después oramos y después buscamos a Dios cuando ya estamos desanimados. Pero el Señor dice que debemos orar primero, orar, buscar al Señor, partir por el cielo. Yo creo que este es un gran principio en el Salmo 27, partir por el cielo. Entonces el salmista dice en el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. Noten ustedes, Jehová es mi luz. El salmista nos dice que el Señor le muestra la luz. ¿Se dan cuenta en el versículo 1? Dice, el Señor es mi luz. No es que Él me muestre la luz, es que Él es luz. Él está en luz. Si ustedes, por ejemplo, tienen abierta la palabra de Dios en el Salmo 104, si la tienen abierta por ahí, en el Salmo 104, o puede registrar el versículo en sus notas, en el Salmo 104, versículo 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Y en el Nuevo Testamento, el escritor en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra del Señor, ahí en la primera carta de Juan, hablando de Dios y de cómo Él es luz. Dice así el escritor en Primera de Juan 1, 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas nieblas en Él. O por ejemplo Daniel, disculpen por citar varios versículos, pero es bueno cuando la palabra de Dios habla. Daniel, que lo estudiamos completo el libro hace un tiempo, Daniel capítulo 2, versículo 22, dice así la palabra del Señor. Él, Dios, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y con Él mora la luz. Si está anotando, anote por ejemplo Santiago 1:17, donde dice que es el Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay variación en Dios. O por ejemplo Primera de Timoteo 6:16, donde se nos dice que Él, solo en Él hay inmortalidad y Él habita en la luz, al cual ninguno de los hombres ha visto. Él habita en luz. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. El Señor es mi luz. Él habita en luz. No hay sombra de variación en Dios. No hay confusión en Dios. Eso es lo que el salmista quiere decir. El salmista parte hablando de sus angustias, de la gran aflicción en que se encuentra, y lo primero que él piensa es, en Dios no hay confusión. En Dios no hay sombra, no hay variación, no hay cambio en Dios. Cuando usted lee el versículo 1, cuando dice, Jehová es mi luz y mi salvación, quizá usted se acordará en el Antiguo Testamento. Usted me dirá, hermano, esto se parece mucho a cuando Israel estaba en el desierto. ¿Se acuerdan cuando Israel estaba en el desierto? Iba saliendo de Egipto y el Señor lo llevó por el desierto. Y la palabra de Dios dice, ahí en Éxodo,
En el capítulo 13, versículo 21, en Éxodo, en el capítulo 13, versículo 21, dice así la palabra de Dios. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, note la expresión, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Cuando el salmista dice que el Señor es mi luz, quizá él está pensando cuando el Señor caminó con ellos, no los dejó en el desierto. Qué precioso. No los dejó. Éxodo 13, 21. Él caminó con ellos, él los guió en medio de las tinieblas. Hermanos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, no es verdad que lo primero que tenemos es confusión. No sabemos qué hacer, no sabemos dónde ir. Las tinieblas están asociadas con confusión. Las tinieblas están asociadas con tristeza. Isaías 5:30. Pero el salmista dice, el Señor es mi luz. Lo que nos pasa cuando estamos en pruebas y tribulaciones es que estamos en tinieblas. No entendemos. No sabemos qué está pasando. Hemos andado en rectitud y de repente llegan los problemas, llegan las dificultades. Y entonces el salmista dice, el Señor es mi luz. Él es mi única luz. Él es la única luz que puede alumbrar mi vida. Hay un salmo que dice, el Salmo 18, versículo 28, dice, el Señor mi Dios alumbra mis tinieblas. Anótelos. Salmo 18, 28. El Señor alumbra mis tinieblas. Es el único que me da luz. Es el único que me guía. Él es luz. Lo que el mundo no tiene, lo que el mundo no puede tener, es la luz, la presencia de Dios. Y por supuesto usted estará diciendo, hermano, hay otro que dijo que es la luz, y Él es la luz. Juan 8:12, el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que sigue al Señor no anda en tinieblas, no anda en confusión. No tiene una guía, el Señor está con él, su presencia. El salmista puede decir en el Salmo 34, versículo 5, así. Salmo 34, versículo 5, qué precioso este versículo. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 5 del capítulo 34. Noten, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿No es precioso eso? ¿No es precioso que tenemos algo tan distinto a lo que tiene el mundo? Podemos mirar al Señor Jesucristo. Él es la luz. Poner la mirada en Él. Fija, ¿se acuerda el corito? Fija tus ojos en Cristo. Tan lleno de gracia, ¿verdad? Hermanos, si estás enfrentando problemas y dificultades, ¿quién soy yo para decírtelo? Mejor lo que dice la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. Noten que dice salvación, porque la idea del versículo es que en medio de las dificultades, el Señor es luz y salvación. Salvación significa que Él es el libertador. Él es el que nos garantiza felicidad, que nos muestra el camino de escape. Esa es la idea del versículo. Él es luz, en Él no hay confusión. Entonces David dice, Él me muestra el camino de salvación. Él me muestra la liberación. En Él hay esta garantía de victoria. Esto no lo tiene el mundo. Cuando David lo que está diciendo aquí es haciendo una declaración de confianza. Este es Dios. Entonces, si Dios es el que me ilumina, si Dios es en el cual no hay confusión, si Dios está conmigo como estuvo en Israel ayer, estará hoy y estará siempre, y Él me garantiza la salvación, Él me garantiza la victoria, entonces no hay de qué temer. Porque Él es la fortaleza, Él es el refugio, Él es el lugar fuerte que tiene el creyente. Él es la fortaleza de mi vida. Entonces no tengo por qué temblar, atemorizarme. ¿No? Este es un gran versículo y es por eso que lo aman los creyentes, los hijos de Dios. Porque no inconverso, no hombre sin Dios, no mujer sin Cristo puede decir que Dios es la fortaleza de su vida. Me acordaba de ese versículo en Mateo
cuando dice que el Señor Jesucristo se apareció en Galilea y cita una serie de ciudades en la Galilea, y dice el capítulo 4 que él dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y nunca había pensado que cuando dice asentado o está sentado, es que están postrados. Es que cuando el Señor Jesús apareció en la Galilea, el mundo estaba así. La gente postrada, sin esperanza alguna, sin dirección, hasta que aparece el Señor Jesús y Él es la luz del mundo. Así está el mundo. El mundo no tiene esperanza, el mundo no tiene a qué asirse. Y busca la psicología, y busca remedios, y busca terapias, etc. No hay luz, no la tienen. Es imposible sin Dios, pero Él es la luz, el Señor Jesucristo. Entonces el salmista dice, ¿de quién he de atemorizarme? Si tengo todos estos recursos, si tengo luz, salvación y fortaleza, ¿cómo he de estar en temor? ¿Cómo he de estar temblando? ¿Cómo he de estar desesperado? Y usted me dirá, hermano, qué grande es nuestro Dios. El Salmo 34, anótelo por ahí. Salmo 34, versículo 4 y 6. Anótelo, es importante, le ayudará. Ya lo leímos, lo vamos a leer otra vez. Ya lo leí. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Qué es eso? Este pobre que no tiene recurso alguno, clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿De quién he de atemorizarme? Si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? Dice el apóstol Pablo. Pausa. El versículo es claro, ¿verdad? Lo difícil ahora es llevarlo a la práctica. Pidámosle al Señor que nos enseñe a descansar en estos versículos, más allá de cualquier exegesis, más allá de cualquier tratando de explicar cuán claro es el versículo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sigamos. Entonces el salmista dice, en el versículo 2 y 3 lo siguiente. Dice así, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esto es lo que le está pasando al salmista. Dice el versículo, se juntaron contra mí los malignos. Note, cuando lea el versículo 2 y el versículo 3, note cómo va creciendo los problemas, creciendo la situación de peligro del salmista. Note que los enemigos vienen a comer sus carnes. Note que un ejército acampe contra él y note cómo guerras se levantan. Note el aumento, el peligro va en aumento, la situación es desesperada. Hay temor por todas partes, dice otro salmo, por todas partes. Quizá alguno está enfrentando algo así. Y eso hace entonces el salmo aún más significativo. Quizá algún oyente lo está enfrentando en la familia, o en salud, o en trabajo, o por dar testimonio del Señor. ¿Cuán significativo es este versículo? ¿Cuán relevante es para los creyentes? Entonces el salmista dice, aunque un ejército acampe contra mí, aunque todo esto ocurra, dice el versículo, avanzo más rápido, no te dice, yo estaré confiado. Y este es un versículo que marca toda la diferencia. Noten ustedes, yo estaré confiado. Otra forma de decirlo es, en esto confiaré. ¿En qué va a confiar el salmista? ¿En qué confía el salmista en medio de todas sus angustias? Cuando se levantan guerras, cuando viene la tempestad, cuando vienen todas las dificultades, ¿en qué está confiando el salmista? ¿En qué? ¿Dónde pone su confianza? ¿En qué la está poniendo? ¿Dónde está descansando? Cuando se levantan guerras. Y en esto está confiando. Versículo 4. Esta es su confianza.
Este es el punto crítico del Salmo. Este es un versículo precioso. Este es uno de mis versículos favoritos en este libro de los Salmos. Precioso ese versículo, porque expresa la determinación del hombre de Dios. Expresa el continuo propósito del hombre de Dios en medio de las dificultades. Cuando en medio de las dificultades muchos desertan, muchos abandonan, muchos dejan al Señor, porque no era el Dios que se les había dicho cuando se les predicó el Evangelio, ¿verdad? Pensaban en un camino de rosas. El salmista dice, esto es mi disposición. Esto es lo que yo me he determinado a hacer. Aquí está mi confianza. Esto es, dice, una cosa he demandado de Jehová, una cosa, en esto confiaré. Esto es lo que yo he confiado. Aquí está el ancla firme de mi vida. Aquí está el ancla. Dice el versículo, yo he demandado o he deseado una cosa, y aún este es mi deseo. Esta es la idea del tiempo gramatical. Aún es mi deseo. Lo era ayer y lo sigue siendo ahora. No ha cambiado. No he titubeado en esto. Y dice el versículo, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, esto es la confianza del hombre de Dios y de la mujer de Dios. La mujer que confía en el Señor. En esto confía el hombre de Dios. Aquí está el ancla. ¿En qué? En que un día verá al Señor. Esta es la esperanza bienaventurada. Para esto fuimos llamados, para esto hemos sido resucitados, o hemos sido dados vida eterna, para ver al Señor. Y esta es la esperanza, y por eso andan en fe los que son hijos de Dios. Dice el versículo, que esté yo, dice, una cosa demandada, esta buscaré continuamente. Esa es la idea del versículo, continuamente, insistentemente. Este es el propósito de mi vida, que yo habite permanentemente en la casa del Señor, en su presencia, en su presencia. Él quiere habitar en la casa del Señor. Y nota el versículo, para contemplar. ¿Cuánto más podríamos decir de esto? Para contemplar. La palabra contemplar significa una mirada penetrante, concentrarse en algo. Es cuando usted observa algo que le gusta y que le agrada y no puede dejar de mirar, ¿verdad? Usted mantiene la mirada fija y observa cada detalle. El salmista dice, yo quiero estar allí en la casa de Dios, en medio de todas mis aflicciones, cuando se levantan guerras, cuando viene persecución, cuando hay aflicción, aquí está mi confianza, aquí está mi certitud, aquí está el ancla de mi vida, aquí está lo que me sostiene, y es mi determinación a buscar, a estar en la presencia del Señor. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia del hombre de Dios. Para contemplar, he focalizado mi atención, está mi constante búsqueda en la belleza del Señor, buscar a Dios, en deleitarme en Él. Qué alto estándar para el predicador y para los oyentes, porque cuando hablo esto me hablo a mí mismo y hablo a los oyentes, me pongo con ustedes. Cómo el Señor me llama a este gran ejemplo de David, que en medio de las dificultades dice, esta es mi determinación, deleitarme en Dios, en su belleza. Quizás sería interesante que los oyentes y que todos nosotros cuando leamos el libro de los Salmos, hacer una lista de las bellezas de Dios. De cuando el salmista habla de lo bello, de lo glorioso que es Dios. Quizás le puedo dar una pista. Por ejemplo, en el Salmo 29 dice que su voz es majestuosa. La voz de Dios es majestuosa. O le puedo dar el Salmo 45, versículo 45, cuando dice que el Señor es el más bello de los hijos de los hombres. Hago una lista de la belleza de Dios, de la majestad de Dios, de la gloria de Dios, de lo grande que es Dios, de la magnitud de Dios. Y entonces, nuestros problemas van a ser súper pequeños. El salmista dice, yo quiero contemplar, yo quiero inquirir, quiero inspeccionar, quiero meditar en la gloria de Dios, en su templo. Y ahí quiero quedarme. Ahí quiero estar. Porque él entiende que ese es el único lugar donde hay refugio, donde hay seguridad, en la casa de Dios. Cuando usted lea, escuche bien, una idea, no se lo cuente a nadie, que no salga más allá de Concepción. Cuando usted lea entre el Salmo 25
y el Salmo 34, anote todas las veces que el salmista menciona la casa de Dios. Ya hemos visto algunas. Cuando, por ejemplo, en el Salmo 26 dice que Él ha amado el lugar de la habitación de su gloria. Busque, y el Salmo 27 en que estamos, busque todas las menciones a la casa de Dios. El salmista continuamente repite su deseo, su anhelo de estar con Dios, de buscar su presencia, porque ahí es donde solo hay refugio y seguridad. El Señor te bendiga, hermano, en esta búsqueda. El salmista, el apóstol dice, una cosa he demandado y esta buscaré, ¿se acuerdan? Buscar al Señor, buscar, eso es lo que motiva, lo que mueve al creyente, buscar esa presencia, desear estar con el Señor. Bien, leamos entonces el versículo 5. Versículo 5, no lo puse aquí, pero usted lo puede leer conmigo. Versículo 5, 6 dice así, no lo puse en la presentación, pero continúa la alabanza. Versículos 5 y 6, lo voy a pasar rápidamente porque el tiempo se va. Dice así, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Se da cuenta usted? Si usted está escuchando el Salmo atentamente, usted se habrá dado cuenta que entre el versículo 1 al 6, el salmista va en aumento en gozo, en victoria, de que al final el Señor lo pone sobre una roca. Y el salmista está alabando a Dios. Y usted me dirá, hermano, qué precioso es. El Señor libró al salmista, el Señor respondió su oración y ahora todo será júbilo. Y ahora todo será gozo. Y ahora todo será alegría. Y entonces, cuando yo leía el versículo 7, ¿qué pasa aquí? No entiendo. Dice el versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Y el versículo 9, la parte final, no me dejes ni me desampares, Dios mío, Dios de mi salvación. ¿Qué pasa? Cuando el salmista ha hablado de gozo, cuando el salmista ha hablado de alegría, de cantos de júbilo, entonces lo que vendría naturalmente en el versículo 7 sería más gozo. O sería como el Salmo 26, cuando concluye el Salmo alabando las congregaciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dijimos en el Salmo 26? El 26 termina con el salmista no tan solo alabando a Dios individual, sino alabando con otros a Dios, como el Salmo 22. Pero aquí no, aquí cambia, abruptamente. Hay un cambio repentino a lamento. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Y buscaba varios autores, y muchos autores decían, bueno, esto es prueba de que aquí hay dos salmos. Y yo pensaba, quizás no hay dos salmos, es uno solo. Entonces, siempre cuando encuentro esto o polémica entre autores que dicen que esto no debería estar aquí, o enmendar el versículo, siempre trato de tomar la opción, entender el salmo como está. ¿Y qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué quiere? ¿Cuál es el mensaje del poeta? Y yo creo que lo que quiere decir el salmista es que así es la vida. Ese es el camino de Dios. Recuerden que entre el Salmo 25 al 34 se enfatiza el camino de Dios. Y así es el camino de Dios. Usted lo sabe quizá mejor que yo. A la vuelta de la esquina, después del gozo, después de la alegría, a la vuelta de la esquina puede ocurrir algo repentino, algo que lo cambie todo, algo que termine la alegría, la tristeza, la mala noticia, o cualquier cosa que ocurra, lo cambia todo, y así es la vida. ¿Quién puede asegurar la alegría? ¿Quién nos puede asegurar que esto va a continuar permanentemente? Nada. De repente un accidente, de repente algo imprevisto, algo que no esperábamos. Entonces, salmista, yo creo que así nos quiere decir, que aun cuando eso ocurra, el Señor va a estar con el salmista. Y eso es lo que ocurre del 7 al 12. Aun cuando viene la angustia, aun cuando viene la gran prueba, y va a ser mayor, porque aún lo que vamos a ver, aún el Señor está con el salmista. Aún Dios está allí. Aún su presencia está allí. Noten el versículo 7, dice, escucha, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí
Esa es otra expresión que se repite mucho entre el 25 y el 34. Ten misericordia de mí. Ten gracia. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Versículo 8 dice así, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Hay que hacer un pequeño comentario. Cuando dice en el versículo 8, dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, una mejor traducción es lo que Dios está diciendo. Escuche, esto es muy importante. Es que Dios está diciendo, es cuando tú dices, es cuando el Señor dice. Ponga atención, es muy importante. En el versículo 8 dice, en la versión española dice, mi corazón ha dicho de ti. Pero una mejor traducción es que Dios está diciendo. Y creo que perdemos ahí un poco, bastante del significado de lo que Dios quiere decir. Dios dice, buscad mi rostro. Y yo creo que es precioso. Porque en medio de la aflicción, en medio de las tinieblas, el Señor te pide, hermano, busca mi rostro. No saben cuánto me gustó ese versículo. Busca mi rostro. En medio de todos tus sufrimientos, en medio de todas tus contradicciones, en medio de todos tus problemas familiares, por causa del Señor, en medio de todas tus angustias, Dios te dice, busca mi rostro. Muchas veces no lo hacemos. Me acordaba de las palabras del Señor Jesús cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios dice, buscad mi rostro. Búsquenlo. Noten mi rostro, vengan a mí. Él está invitando. Y ahí, por eso que ahí hay seguridad, ahí hay refugio, hay guía. ¿Se acuerda el versículo 1? Jehová es mi luz y mi salvación. Busquen mi rostro. Vengan a mí. Ven a mí, Renzo, ven a mí. Búscame en medio de tus angustias. Y el salmista dice, tu rostro buscaré. Algunos dicen que el versículo 8 es el punto culminante del salmo. Porque el salmista dice, es el punto en que dice, repite, noten, Dios dice, búscame, yo te buscaré. Esta ha sido mi determinación. Tu rostro buscaré, tu rostro buscaré. Mi corazón ha dicho, en verdad, en la intimidad, esto no es algo para mostrarle a los demás. El Señor sabe, Él ve en lo oculto, Él ve el corazón. Hay un salmo, por supuesto, anote el Salmo 24, versículo 6. Noten, dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esto es lo que caracteriza a la generación de Dios. Esto es lo que debe caracterizar al hombre y mujer de Dios. Buscar a Dios. Buscar a Dios, inquirir en su presencia. Y termino, y sigo. Y al final, versículo 9, ya lo he dicho. Noten ustedes, versículo 11. Este es un precioso versículo. Ya estoy cerca del fin. Versículo 11. Dice así. Dice el versículo 11 del capítulo 27. No leí el 10. ¿Por qué no leí el 10? Porque no lo puse aquí. Pero permítanme leer el 10. Porque es precioso. Dice, aunque mi padre y mi madre no me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Creo que es Isaías 49. Si está escuchando con atención el mensaje, quizás podría anotar ahí, Isaías 49, versículo 15. Qué preciosa es la palabra del Señor. Isaías 49, versículo 15. ¿Usted se acuerda de este versículo? Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Eso es lo que expresa el salmista. En medio de todas sus aflicciones, hay un amor mayor que el del padre y la madre. Aunque, David dice en el capítulo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Su amor es mayor, qué precioso, nunca se olvidará de mí. Sus compasión, sus misericordias nunca decaen. Esa es la convicción del salmista, el refugio que tiene el salmista. Entre el versículo 9 y 10, no lo dije, 9 y 10 está el refugio del salmista. El Señor no lo deja. Su amor es inagotable, qué precioso.
Y el versículo 11, ahora sí, 11, le va a gustar este versículo. Dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Yo encontré este versículo muy difícil. No difícil de entender, pero difícil de aplicar. ¿Se dio cuenta dónde está inserto el versículo? Y eso hace interesante los salmos. Cuando usted lea un versículo, léalo en el contexto. ¿Ha escuchado esto muchas veces? Está en un contexto de aflicción. Está en un contexto de angustia. Y es en ese contexto el salmista dice: enséñame. Y es que cuando estás en medio del sufrimiento, y es que cuando estás en medio de la angustia, el Señor algo quiere enseñarte. Esta es la escuela de Dios. Pregúntenle a Moisés, pregúntenle a los grandes hombres de Dios. El Señor los llevó a través de esta escuela y te llevará a través de esta escuela para enseñarte cuán grande es Él, para depender solo de Él. Como el Señor llevó a Israel por el desierto, no para que Israel conociera el corazón, para saber cuán lejos estaba de Dios, para conocer la grandeza de Dios. Esta es la escuela de Dios. Este es el camino de Dios. Qué grande es la palabra del Señor. Este es el camino de Él. Y el camino de Él es a través de pruebas y dificultades. Pero es para aprender algo, para enseñar. ¿Se acuerda cuando dice el capítulo 25? ¿Se acuerda lo que decía en el capítulo 25 de los Salmos? Cuando dice que el Señor le ha de enseñar. ¿Se acuerda? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad, 25:5. Encamíname, enséñame, enséñame. El Señor enseña y lleva y guía. Noten el versículo y dice: y guíame, y guíame. Mire, yo voy a terminar, falta poquito. Cuando dice y guíame, me llamó la atención porque la palabra para guiar es una palabra que significa, es la idea de cuando usted lanza una flecha, ¿verdad? Y la flecha sigue un camino, y la flecha sigue un camino, una guía, una dirección. En medio del sufrimiento, en medio de grandes angustias, cuando el mundo no sabe qué hacer, cuando el mundo está confuso, cuando el mundo busca al hombre, al brazo de carne, como dice el profeta, el salmista dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Él es mi guía. Entonces eso me llama a orar: Señor, enséñame, guíame en medio de esta aflicción, porque tú eres mi luz, porque tú eres mi salvación. Tú me vas a dar el camino de escape, me vas a dar el camino de salida. Me acordaba cuando el apóstol Pablo dice que estamos en angustias, más desesperación. ¿Recuerdas cuando dice? Lo tengo anotado, tengo que leer el versículo. Si no, me voy a entrar en muchos problemas. Eso está en 2 de Corintios, lo tenía anotado aquí. Debo leer ese versículo porque es precioso. ¿Dónde? Lo noté. Cuando el apóstol dice que él está en angustias, mas no desesperado. Lo noté por ahí, pero no me encuentro en este momento. Muy bien, eso es lo que el salmista dice. Lo había notado, pero hermano, se le perdió el versículo. No importa. Sigo la palabra de Dios, sigo con el versículo. Eso es lo que el Señor quiere decir. Guía, da dirección, lo dije. Da dirección en medio de la angustia, en medio del sufrimiento. No hay confusión en el Señor. Ya dije todas esas ideas. Continúo. Versículo 13 al 14 es la conclusión. Noten ustedes, versículo 13 al 14, preciosa sección. Y aquí termino. Noten ustedes, es la conclusión del salmista. 13 al 14, dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Noten el versículo: aún estoy confiado en esto. Esta es mi confianza, que yo veré. Noten ustedes, ¿recuerdan lo que dijo en el versículo 4? Dice que él ha demandado de Jehová. Dice que él quiere ver la belleza del Señor. Aquí también dice que él quiere contemplar atentamente la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Eso es lo que mueve. Hubiera yo desmayado en medio de todas estas angustias, en medio de todas estas persecuciones.
Cuando la guerra se levanta, qué clara es la palabra del Señor. En medio de todas las guerras, yo hubiera desmayado, me hubiera vuelto loco, ¿se acuerdan? Mucha gente se desespera, mucha gente pierde los estribos, como decimos, porque no sabe qué hacer. No sabe, el mundo no sabe, el mundo no tiene respuesta. Hermanos, el mundo no tiene respuesta a esto. Por eso que abundan los libros de psicología y terapias. Si usted va a las librerías y encuentra, me acuerdo, siempre cuando trato de buscar un libro, ¿cierto? Voy a las librerías y hay una sección que se llama de autoayuda. De autoayuda. Y ahí usted encuentra al Dalai Lama en busca de la felicidad y encuentra una serie de terapias, la nueva era, etc. Y en un rinconcito siempre hay una Biblia. Eso me llama la atención. Al lado del Dalai Lama está la Biblia. Lo ponen en un rinconcito. Y el mundo se llena de muchas otras cosas. Pero no está la respuesta ahí. El salmista dice, es el Señor que alumbra mis tinieblas. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y termina el salmista diciendo, aguarda, espera. En el hebreo es imperativo. Hermano, espera en el Señor. Renzo, espera en el Señor, en el tiempo de Dios. Me acuerdo cuando era muy joven, más joven de lo que soy ahora. Me acuerdo que preparé un mensaje una vez acerca de Saúl. Y siempre me acuerdo de eso. Saúl y el pecado de Saúl. Entonces, cuando Samuel le dice a Saúl que espere por él. Siempre me acuerdo de eso, de ese mensaje. Espera. ¿Se acuerdan lo que hizo Saúl? Saúl no esperó a Samuel. Saúl vino y ofreció el sacrificio y se dejó llevar por la influencia del pueblo. El pecado de Saúl fue que no esperó en Dios y no confió en la palabra de Dios y no esperó al hombre de Dios. Pero el Señor dice, espera en Dios, en el tiempo de Dios. Joven, espera en Dios. Señorita, espera en Dios. El salmista dice, espera en Dios. Y el esperar aquí no es un esperar en resignación, sino que es un esperar en expectación, en que Él hará. Él hará, expresa el sentido de anhelo, de anticipación de la victoria de Dios. Que el Señor hará, no es resignación, es una espera es una espera en esperanza, permítame la expresión, en certitud que el Señor lo hará. Gloria a Dios. El Señor hará su voluntad y no pierdas, dice el versículo, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Yo creo cuando preparaba todos estos salmos, y llevan varios, yo creo que ese es el gran mensaje de los salmos. El gran objetivo, hermano, es aliente tu corazón. Que no pierdas, que no te desanimes. ¿Y cuántos hay que se desaniman? ¿Y cuántos hay de nosotros que nos desanimamos? Y perdemos aliento y dejamos al Señor. Y el salmista dice, no, mi determinación es buscar al Señor, es mantenerme en esta convicción de estar con el Señor, de estar con Él. Aliéntese tu corazón. Espera pacientemente en el Señor. Espera en el Señor. Y tengo que leer para terminar Isaías 40, versículo 27. Miren lo que dice el salmista y termino aquí. Es el último versículo que voy a leer. Isaías 40, versículo 27. Léalo conmigo. Disfrute la lectura de la palabra de Dios. Noten ustedes lo que dice el profeta. Dice así. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob? Léalo conmigo. 40:27 de Isaías. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? ¿Te acuerdas? Jehová es mi luz. Él lo sabe todo, nada se esconde de él. Dice, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Dios no está preocupado de mí. Dios no me considera. Dios está muy lejos de mis sufrimientos. Versículo 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? El que creó los confines de la tierra. Él es poderoso. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor bendiga su palabra, porque eso es lo que el Señor nos llama a esperar en Él. Volarán, hay esperanza. El Señor viene, el Señor se manifiesta en la vida de los creyentes. El Señor es real. Si hay algo que nos enseñan los salmos, hermanos, es que Dios es real. Dios es real. Y lo puedes hacer real en tu vida, confiando en Él y viendo cómo Él se manifiesta en tu vida. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová por largos días, para ver, contemplar, inquirir, meditar, investigar en su hermosura. Que sea esta la determinación de todos los oyentes, que sea este el propósito de todos nosotros, de todos los que somos hijos de Dios, que en medio de la aflicción, que en medio de contradicción, cuando las guerras se levantan contra ti, poner tu confianza no en lo que el mundo la pone, sino en esta gran esperanza que es Dios. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aliéntese tu corazón, hermano, escuchando estas palabras, y la gloria y la honra solo a Dios. Muchas gracias. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el alto estándar de tu palabra. Te damos gracias porque tú no quieres que los creyentes vivamos desesperados, en pánico, sin esperanza, como el mundo, como aquellos que no tienen esperanza, sino que tu propósito es para los creyentes el vivir en esta continua búsqueda de tu presencia y experimentar tu presencia y gozarse en tu presencia e inquirir en ti, oh Dios, y conocerte. Padre Celestial, que este sea el propósito de los oyentes, el inquirir en tu presencia, para así alentarse en nuestro corazón. Padre, hubiéramos desmayado si no creyésemos que veremos la bondad del Señor. Veremos la bondad del Señor. Veremos al Señor en su hermosura. Que sea esto el aliento, que sea esto real en cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir, ahora, al andar en este mundo, en todas nuestras situaciones que solo tú conoces. Señor, que esto sea real en nuestra vida. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a asirnos de esta palabra, a no olvidar tu palabra. Jehová es mi luz y mi salvación. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.